Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el mensaje de la iglesia de Sardis. Durante toda esta semana vamos a hablar acerca del mensaje de la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hoy día, martes 13 de octubre, vamos a ver acerca de la descripción de la iglesia. ¿Cómo es que el Señor describe a la iglesia de Sardis? Es aterrador lo que dice. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imagínense ustedes que el Señor diga a la iglesia de que está muerto, de que está sin vida. La carta aquí es triste, que pueda decirte el mismo Dios que estás muerto, ¿verdad? Es esto desalentador. No, una iglesia muerta es una iglesia que no vigila, que está dormida, que tiene sus ojos cerrados y no ve, no tiene visión. Una iglesia que está muerta está contemplando, desconectada del propósito de Dios. Recordemos que un muerto no habla, así también la iglesia muerta no predica, no evangeliza. Un muerto no come, así también una iglesia muerta no escudriña la escritura, no estudia, no come la palabra de Dios. Un muerto no camina, no avanza, así es una iglesia muerta, no crece, se estanca, pasan los años y sigue siendo la misma. Cuando algo está vivo, siempre crece. Cuando algo está vivo, los pies crecen, las manos. Pero esta iglesia que menciona el Señor, la iglesia de Sardis, estaba muerta, dice. Un muerto se pudre, el olor de un cuerpo muerto es nauseabundo, así es la iglesia cuando está muerta, cuando está pudriéndose por dentro. Y eso es lo que mencionó el Señor acerca de la iglesia de Sardis. ¿Puede una iglesia tener cultos y estar muerta? El Señor le dijo: yo conozco tus obras. Las obras son los que los hombres ven, pero el carácter de Dios es el que ve más allá de todas las cosas, ¿verdad? Es tremendo lo que el Señor dijo, que tienes nombre de que vives externamente, ¿verdad? Pero estás muerta. Podemos nosotros preguntarnos en esta mañana: aparentemente, exteriormente, podemos mostrar una cara, pero en nuestro interior, ¿será que estamos con una relación con el Señor íntima, que buscamos del Señor? El Señor no puede ocultar lo que hay en nuestro interior, porque Él lo conoce todo. Él conoce nuestras vidas. Eso me hace recordar en Ezequiel el valle de los huesos secos, ¿verdad? Que Dios conoció cómo se encontraba Israel, se encontraba seco. Muchos hoy en día profesan ser cristianos espirituales que no fallan, que presentan una vida piadosa por los hombres, pero delante de Dios están muertos espiritualmente. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a seguir mirando lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Cuando Juan redactó esta carta en el libro de Apocalipsis, en el primer siglo, la gloria y el poderío de Sardis ya habían pasado a la historia. Sin embargo, los ciudadanos seguían jactándose de la importancia de su ciudad. En otras palabras, había una gran diferencia entre la reputación y la realidad de Sardis. ¿Por qué le dice Dios a esta iglesia que estaba muerta? Porque ellos vivían del pasado, vivían de lo que antes habían hecho y ya no pensaban en el futuro. Es decir, esta iglesia se había estancado, por lo tanto estaba muerta.
Parece ser que la iglesia en Sardis tenía una buena reputación, seguramente por las cosas que antes hizo. Sin embargo, en el momento en que Juan escribe Apocalipsis, se sentía una tremenda diferencia entre la reputación de la iglesia y la realidad que ella vivía. Ante los ojos de los hombres, la iglesia tenía el nombre de que vives, pero para Cristo decía que estaba muerta. Lo más triste de todo esto, amados hermanos, es que la iglesia no se daba cuenta de su realidad espiritual. Quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con actividades y predicaciones y programas y conferencias, pero en lo que concierne a Cristo, estaban muertas espiritualmente, era un cementerio. Así que no nos dejemos llevar por lo que vemos, sino porque justamente lo que conoce Dios. Y eso nos hace recordar a una pregunta en esta mañana: ¿cómo nos verá Dios? Si estamos externamente bien o estamos muertos espiritualmente. Otra de las cosas que menciona de la iglesia es que tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado las vestiduras en el versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas. ¿A qué se refiere con estas personas que no han manchado sus vestiduras? Las vestiduras es la santidad que menciona aquí la palabra de Dios. Pero una de las cosas importantes que vamos a encontrar es que había un remanente ahí que guardaba su santidad, guardaba las vestiduras de parte de Dios, ¿verdad? Una de las cosas importantes que encontramos acerca de los creyentes de Sardis es que no habían manchado sus vestiduras con los ritos paganos, recordemos que había un culto a Cibele que era parecido al culto de Diana en el libro de Efesios. Era un culto relacionado con la prostitución, así que ellos no se habían contaminado de esa manera. No, lamentablemente las palabras tienes pocas personas que indica aquí es que la gran mayoría de los cristianos en Sardis habían descuidado su santidad, su vida de compromiso con fe con el Señor, ¿no? De tal manera que habían vivido una vida de paganismo, ¿verdad? Acercándose al mundo, teniendo una doble vida con el Señor. Por eso es que el Señor le dice, yo conozco tus obras, de que dices que estás vivo y que estás muerto, porque lleva una doble vida delante de Dios. Y eso es lo que pasa ahora en las iglesias, hay una doble vida, en el mundo es una cosa y en la iglesia es otra cosa. Pero recuerda, a Dios no podemos engañar, ¿verdad? Así que queremos en esta mañana reflexionar y preguntarnos cómo realmente nos encontramos delante de Dios. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Que el Señor les bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias.